Bienvenidos a actualidadigente.com, este espacio informativo que estamos llevando a ustedes con el firme propósito de dar a conocer los hechos que vienen aconteciendo en nuestro país y en el mundo entero en general, porque muchos de estos sucesos que acontecen en las regiones tienen repercusión nacional e internacional. Y nosotros a través de la web en actualidadigente.com pues los damos a conocer, porque donde usted tenga un ordenador nos puede ubicar a través de www.actualidadigente.com. El partido COPEI en Venezuela está arribando a 69 años. 69 años de actividad política, 69 años con presencia en todo el país. Los socialcristianos están de plácemes, pero no es menos cierto que están celebrando 69 años en medio de una crisis económica, una crisis política, una crisis social, una crisis que en estos instantes está padeciendo los venezolanos en general. Ante esta situación vamos a conocer un poco los puntos de vista del dirigente del Partido Social Cristiano COPEI en Venezuela, César Pérez Vivas, en el marco de los 69 años, que le esperan no solo a los copeyanos, sino a los venezolanos en general. Bienvenidos. Muchas gracias. Realmente complacido de compartir con ustedes este espacio, de poder llegar a la gente a través de la web, de la página actualidad y gente.com. Realmente complacido. Ciertamente estamos en una fecha para nosotros los demócratas cristianos muy especial por el nuevo aniversario que se está celebrando. Es muy importante en un país que vivió todo un siglo de guerras y dictaduras, poder mostrar una organización con una trayectoria tan larga en el tiempo, con un partido político que ha logrado perdurar durante diversas etapas de la historia venezolana, sobre todo porque en los últimos 50 años, 60 años, en Venezuela hemos tenido cerca de 18.000 partidos registrados. Entonces, que un partido pueda pasar la temporalidad de sus fundadores, puedan sobrevivir contingencias propias, internas, externas, terremotos políticos como los que hemos tenido durante los últimos años en este país, habla mucho de la naturaleza de esa fuerza política. Y nosotros somos fundamentalmente un partido histórico, pero también un partido de ideas, un partido doctrinario, un partido ideológico, que ha sabido transmitir al pueblo venezolano un conjunto de valores inspirados en el humanismo cristiano, con los cuales servimos a la política y servimos a los más elevados intereses de Venezuela. 69 años. ¿Qué le ha dejado al partido COPEI? No solo los 69 años, sino los últimos 16 años, donde han tenido que forzadamente, por el voto mayoritario, independientemente de los tipos de elecciones que se hayan registrado, ir a la oposición, cero oposición. ¿Cuál es la lección que les queda para los comicios que se avecinan en diciembre de este año? Yo creo que la mejor prueba de autenticidad de una fuerza política es precisamente pasar el desierto. Y nosotros, sometidos a una campaña de asesinato moral dirigida desde el poder, sometidos a un hostigamiento y a un cerco económico, institucional, hemos pasado este desierto y hemos sobrevivido a él. Lo cual habla muy bien de todos los hombres y mujeres que a lo largo de Venezuela mantienen firme su vida política, sus valores, su adhesión a la fuerza política que nosotros encarnamos. Y sobre todo porque esos valores son los que nos han dado la razón de la lucha. Nosotros no estamos en discrepancia con este gobierno porque nos parezca mal una persona, porque nos parezca inadecuado un dirigente u otro, no. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo con este gobierno y con sus políticas porque ellas van contra nuestra forma de concebir al hombre, a la sociedad, al Estado, a la economía, a la cultura. Es un modelo político de una naturaleza radicalmente distinta al que nosotros profesamos. Nosotros, los demócratas cristianos, hemos sido formados en una escuela de democracia, en una escuela de valores que tienen en la persona humana el centro fundamental de la vida. Para nosotros, esa persona es un ser que trasciende a su estructura material y estamos enfrentados a un movimiento político de inspiración netamente materialista como el marxismo, el militarismo que no reconoce ningún valor de la persona y solo
les interesa el poder, por el poder mismo acoso. Ahora, el militarismo se va a mantener en Venezuela. Ustedes han podido evidenciar a través del tiempo si han tenido desgaste, si no han tenido desgaste. Y en los números pareciera que han tenido desgaste el sistema militarista. Pero recuerde también que a principios del siglo pasado estuvo el militarismo y duró 27 años. En una dictadura duró casi 10 años. Y en estos momentos, cuando ellos llegan a través del voto directo, secreto y universal, ya llevan 16 años. ¿Será que hacen falta más años para que la oposición entienda que tiene que unirse, que tiene que cambiar, que tiene que llevar un mensaje que no es solamente criticar, sino plantear un mensaje, un proyecto de gobierno? No hay duda que en la historia venezolana existe un componente cultural de naturaleza caudillesca y militarista muy profundo. Y precisamente uno de los grandes aportes que Copé le ha dado a nuestro país es el haber educado para la civilidad, para la modernidad y para la democracia durante tantos años. Como todo elemento de orden cultural, siempre existen reminiscencias que se pusieron de manifiesto claramente de nuevo al comienzo del siglo con la elección de Hugo Chávez como presidente de la República. Recuerdo yo en muchas de mis campañas en esa época encontrar personas diciéndome lo siguiente: en Venezuela lo que hace falta es una gorra para que se ponga el orden. ¿Cómo nos hace falta militar que venga y discipline al país? Bueno, hemos tenido a los militares gobernando, a los militares de orden, sobre todo a los militares de inspiración comunista, pero también a muchos militares oportunistas que se han acomodado a esta situación porque han tenido la oportunidad de manejar todo el Estado. Militares son gobernadores, militares son ministros, presidentes de institutos autónomos y han demostrado una total incompetencia en el manejo de la sociedad y del Estado. De modo que más que la oposición, que obviamente como parte de la sociedad requerimos aprendizaje, requerimos mayor testimonio aún de disciplina, también esto debe permear a toda la sociedad, todo nuestro pueblo, todos nuestros sectores, digamos, organizados, los medios de comunicación, las universidades, las iglesias, el comercio, la industria, los sindicatos, el mundo del deporte, todos los sectores de nuestra sociedad tienen que aprender de una vez por todas que una sociedad para poder avanzar necesita de la plena vigencia del Estado de Derecho, del sometimiento de la Fuerza Armada al poder civil, de la especialización en las tareas que a cada quien le corresponde. Los militares es algo importante en una sociedad, pero cuando lo militar se sale de su cauce e invade las esferas del resto de la sociedad, incurrimos en esa desviación llamada el militarismo. Así como cuando la política se sale del cauce, se cae en el populismo, entramos en la politiquería, en una desviación de la política, el militarismo es una desviación de lo militar. Nosotros no somos contrarios. Este gobierno se desvió completamente. Totalmente. Nosotros no somos contrarios, digamos, a la existencia de un estamento militar en Venezuela. Creemos que por nuestra naturaleza país debemos tener una Fuerza Armada, pero no una Fuerza Armada convertida en gendarme, no una Fuerza Armada convertida en árbitro político, no una Fuerza Armada politizada a los extremos en que están estos señores militares que, bueno, hacen consignas políticas a las puertas de los cuarteles, en sus actos públicos, no respetan al resto de la sociedad que no tiene la visión, siendo como debe ser la Fuerza Armada una institución de toda la sociedad y no de un partido político. Hoy tenemos una Fuerza Armada convertida en partido político armado al servicio del régimen. Pero ellos están hundiendo el prestigio de la Fuerza Armada con el hundimiento del modelo comunista que obviamente está fracasando. El sistema constitucional de este país en estos momentos se ve vulnerado con el régimen chavista y en estos momentos representado por Nicolás Maduro y su opinión. Y me gustaría de una vez aprovechar la oportunidad para hablar un poco sobre esa experiencia que usted tuvo como gobernador en el Táchira, un gobernador limítrofe, un gobernador que tenía y que tiene a un lado también ahí al norte de Santander, y donde en estos momentos se habla de una guerra económica y donde en esa guerra económica involucra a los sectores industriales, a los sectores comerciales y por supuesto a la oposición en esto que llaman el bachaqueo y el contrabando y la extracción de productos que deben consumirse en el país. Usted me plantea temas fascinantes, temas muy importantes todos. Voy a tratar como de desglosarlos para que nuestros seguidores en la red puedan digerirlo mejor. En primer lugar, el tema del sistema constitucional y su adecuación o su vigencia dentro de este régimen. Cualquier constitución ya hoy en día es irrelevante para este gobierno.
La Constitución de 1999, con todo y que fue cortada al gusto, al interés del presidente de entonces, el señor Hugo Chávez, ya hoy le resulta una camisa de fuerza a los actuales regidores de la República, a los actuales conductores de la República, porque quieren tener el poder ilimitado. Precisamente el papel de una Constitución es delimitar el poder, es establecer las competencias, es establecer el marco dentro del cual se puede mover una autoridad. Y hay 1000 ejemplos que ponen en evidencia que este gobierno violenta de manera directa la Constitución. Pongo varios ejemplos recientes, el de hoy o el de estos días. Estos días se dictó una resolución mediante la cual el ministro de la Defensa autoriza a los militares a usar las armas de fuego, la 8610. Ya está en Gaceta publicada. Ya está en Gaceta publicada. Esa resolución violenta el artículo 68 de la Constitución, que dice que la Fuerza Armada y la Policía no pueden usar armas de guerra o armas de fuego en manifestaciones públicas, y que solo por ley podrá ordenarse este tema. ¿Quién le dio competencias al ministro para dictar leyes? Está usurpando, está violentando las competencias del Parlamento, está invadiendo la reserva legal, y esto no merece ningún cuestionamiento ni siquiera del propio Tribunal Supremo de Justicia. Estamos hablando en primer lugar de un tema como este, pero podemos hablar, por ejemplo, de la separación de poderes, podemos hablar de la descentralización, podemos hablar de la economía, podemos hablar del rol de la Fuerza Armada, podemos hablar de la política internacional, de los derechos humanos. Todo eso está violentado por la conducta de los gobernantes. Y obviamente la experiencia, y en eso entro en un segundo tema planteado por usted, que uno tiene cuando gobierna una región de frontera, como me ha correspondido durante los años 2008, 2012 a mí en el Táchira, es donde más se muestra la violación de la Constitución. Porque precisamente el señor Chávez, cuando hubo 8 estados que pasaron a control de liderazgos democráticos, como los que nosotros encarnamos, inmediatamente violentó la Constitución, nos quitó atribuciones que la Constitución nos fija. Por ejemplo, todo el control de carreteras, aeropuertos, puertos. Nos vulneró los ingresos que la Constitución le consagra a los estados. La Constitución claramente establece que los estados tienen el 20% de los ingresos nacionales. Durante todos estos años, el gobierno nacional le quitó, le escamoteó a los estados cerca de la mitad de los ingresos que la Constitución ordenaba entregarles. ¿Cómo lo hacía? De 2 maneras. Una, colocando por debajo de su precio real el barril de petróleo. Cuando el barril estaba a $100, el gobierno lo hacía el presupuesto a 40 o a 60 después. O con el cambio de la moneda. Cuando el dólar estaba a 4.30, había un volumen de operaciones financieras que se hacían por encima de 4.30, 6.30. Ahora, durante estos últimos 2-3 años, el dólar a 6.30, pero había un volumen de operaciones que se hacían a 50 o a 10 bolívares en el SICAP. Y todos esos diferenciales cambiarios se quedan en el Poder Nacional sin darle lo que le corresponde a los estados y los municipios. Pero algo más grave, la Constitución establece la obligación del Poder Nacional de dictar la ley de hacienda pública de los estados y municipios, mediante el cual los estados tienen derecho a participar en los impuestos nacionales. Nosotros la dictamos esa ley siendo yo diputado al Parlamento Nacional, y Hugo Chávez la vetó y la vetó violando la Constitución nuevamente. Ahora, ustedes han hecho un compendio, pero ustedes han hecho un compendio a través del tiempo, los efectos de que todas estas violaciones de las leyes, pues en algún instante alguien tiene que ser responsable. Y ya Hugo Chávez se murió, pero hay una continuidad administrativa. Es una lástima que Chávez haya muerto. Yo soy el primero que lo lamento, no solo por los humanos, sino por los políticos. Porque al morir él, de alguna manera mucha gente lo exculpa de responsabilidades. Pero el primer responsable de esta catástrofe es Hugo Chávez. Él fue el que montó este sistema, él fue el que montó todo este esquema. Él fue el que articuló toda esta política que está produciendo estos resultados. Y nosotros sí lo hemos documentado, lo hemos denunciado, hemos demandado en sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia toda esta serie de violaciones a la Constitución. Hemos denunciado en organismos internacionales el atropello a los derechos fundamentales del pueblo venezolano consagrados en la Constitución de la República, y sin embargo hemos apelado al Tribunal de los Ciudadanos, y muchos ciudadanos se hacen de la vista gorda, no les parece importante estos temas, hasta ahora que les está tocando ya vivir como de manera directa, en carne y hueso el problema, cuando se les tocó el bolsillo cuando el dinero no les alcanza. A nadie le alcanza el salario que recibe o los ingresos que tiene para alimentarse ni para vivir dignamente, cuando tiene que hacer
colas infames para conseguir alimentos, cuando es humillado y maltratado pidiéndole una partida de nacimiento para comprarle el pañal a un niño, o una carta de residencia de ancianidad para comprar unos pañales a un anciano que está en fase terminal. Todo este tipo de comportamientos a los cuales nos ha sometido estos señores de la cúpula roja, pues han sido denunciados por nosotros, han sido ejercidos recursos establecidos en el ordenamiento constitucional, pero este mismo control político sobre los poderes ha impedido que pueda tener plena vigencia la Constitución. Y nosotros, en el caso mío, que no voté por la Constitución de 1999, básicamente porque consagraba un sistema mucho más presidencialista, un sistema más caudillesco y una debilidad institucional del Estado, sobre todo del Parlamento, lo cual facilitaba lo que hemos visto, la hegemonía política, el caudillismo y el militarismo. ¿Hacia dónde va Nicolás Maduro? Y a pesar de eso, nosotros esperamos que se respete ese texto constitucional porque es la que tenemos y con la que tenemos que andar. ¿Hacia dónde va mi pregunta en estos momentos Nicolás Maduro? Porque él sigue diciendo y sigue insistiendo que el desastre económico de Venezuela está siendo promocionado por factores externos, por la ultraderecha, por empresarios, por industriales acaparadores y por los extractores de los alimentos básicos, y por eso es que se está aguantando hambre en este país, y que por eso es que no alcanza el dinero. Esa es una matriz de opinión que está aquí, y ustedes que nos están escuchando en estos momentos fácilmente lo pueden evidenciar, porque todos los días se ve, porque todos los días se escucha, y porque todos los días las personas lo pueden ver por los diferentes medios de comunicación, inclusive la web. ¿Qué hacer ante esta situación y cómo responsabilizar al gobierno de manera efectiva y directa de este mal uso que se le está dando a la política económica del país? Usted pregunta qué hacer frente a esto. La tarea nuestra es explicar todos los días, por todos los medios posibles a nuestro alcance, los hechos que están a la vista de todos y que son inocultables. El gobierno y el señor Maduro habla de guerra económica, le lanza la culpa a todos los factores que usted ha señalado, y nosotros tenemos que decirle a la gente quién administró el dinero del petróleo. ¿Quién lo administró? La oposición. Los empresarios, no, ellos. Ellos son los que tuvieron en su poder más de 1 millón de millones de dólares, 950.000 millones de dólares del petróleo y 120.000 millones de dólares de créditos, de hipoteca del país. Entonces, ¿cómo le van a, después que los votaron, los malbarataron, se robaron otra parte, cómo le van a echar la culpa a otros de ese fracaso gigantesco de ellos? Eso es como el que se sacó un kilo, ¿verdad? Y se ganó, qué sé yo, 2.000, 3.000 millones de bolívares, agarró eso, se metió una rumba gigantesca, brindó a toda una ciudad, se gastó los reales y un día amaneció limpio, enratonado, diciendo, oye, pero es que mi compadre me trajo esta ruina. No digo, pero ¿quién tenía la plata? Era él. ¿Quién administraba el tesoro? Él. Y otra cosa, ¿quién dictó las políticas de expropiación, confiscación, control de precios y control de cambio? El gobierno. Ese es el que hoy en día no nos permite tener alimentos. ¿Quién maneja las redes de comercialización? El gobierno. Porque usted me dice, no, es que en la única parte donde hay escasez es en los supermercados del gobierno privado. Pudiera haber algún tipo de margen de creerles algo, pero es que usted va para el mercado, usted va para Pedeval, usted va para los supermercados bicentenarios y allá de vez en cuando aparece un kilo de leche, de vez en cuando aparece aceite, se forma aquella cola y aquel tumulto. ¿Quién administra, por ejemplo, lácteos Los Andes, acá en el sur del lago? Eso era privado, pasó a manos del gobierno y hoy en día no se produce ni la 10ª parte de lo que antes se producía. ¿Quién produce el azúcar? ¿De quién son los centrales azucareros? Del gobierno. ¿De quiénes son las plantas cementeras? Del gobierno. ¿De quién es PDVSA Gas, la que distribuye el gas doméstico en Venezuela? Del gobierno. Y las colas para pedir gas, en estos días estaba yo en Barinas y en medio de aquel sol canicular de los llanos venezolanos había más de 1.000 personas tratando de adquirir una bombona de gas que es, repito, un bien distribuido por el gobierno. Antes lo hacía el sector privado, hoy lo hace el gobierno. Entonces, esos hechos desmienten de manera categórica a Nicolás Maduro y a todo su entorno y a todos sus voceros políticos. Y aquí el único camino que nos queda a nosotros es seguir hablando con ese pueblo y sobre todo con aquellos que todavía compran el discurso oficial para, por lo menos, hacerle ver que están siendo engañados, manipulados. Allá ellos, si quieren seguir repitiendo como lo... Tenerlo aquí y no hablar de un tema fundamental, porque los venezolanos, las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este instante a través de la web, saben que Venezuela, ya algunos personeros la han catalogado como un narcoestado. Una de las principales figuras del chavismo,
como es Diosdado Cabello, ha sido señalado por medios internacionales, el ABC, medios internacionales de España, de Estados Unidos, de ser uno de los jefes o el máximo jerarca del cartel de los soles. ¿Cuál es la posición que tiene el Partido Social Cristiano Copey? No le puedo preguntar a usted por el resto de la oposición, por Acción Democrática y los 26 factores que conforman la mesa de la unidad, pero a usted sí, como dirigente nacional de esta organización social cristiana, frente a estas acusaciones. ¿Qué debería hacer Diosdado Cabello en estos momentos frente a los venezolanos y frente al mundo ante estas acusaciones de una de las personas allegadas a su entorno, que estuvo llegada a su entorno? Así es, de verdad que es muy triste para nuestro país que estas personas estén señaladas de la forma en que lo están siendo. Primero porque más allá de las graves y profundas diferencias que tenemos con ellos, son venezolanos. Y si estas acusaciones resultan ciertas, es realmente una tristeza y un dolor muy grande para nosotros que compatriotas nuestros hayan desaprovechado la oportunidad de servir a Venezuela, hayan convertido su liderazgo, su ejercicio del poder en un mecanismo para el crimen y para dañar a la humanidad y dañar a nuestro pueblo. El señor Diosdado Cabello ha sido un especialista en denigrar de todos nosotros, dirigentes de la oposición, en maltratarnos, en ofendernos, en someternos al escarnio público, a inventar cualquier cantidad de cosas contra nosotros. Ahora, cuando surge una persona de su propio entorno, un señor de apellido Salazar, oficial de la Fuerza Armada Venezolana, que presuntamente está haciéndole denuncias en el exterior respecto al comportamiento de él, entonces se ofende. Entonces dice que va a demandar a los que lo están acusando. Yo quisiera que hubiese algún mecanismo de investigación transparente. Si el señor Diosdado Cabello no debe nada, no está vinculado a ningún hecho criminal como se le está imputando desde el exterior, podría ir a la Corte Penal Internacional y pedir una investigación internacional transparente donde se pueda debatir esta situación, porque aquí en Venezuela no hay forma de tener un tribunal independiente ni una fiscalía independiente que garantice una investigación confiable para todos. Entonces podríamos, si Diosdado Cabello de verdad no tiene nada que temer, yo le sugiero que pida una investigación a Naciones Unidas, que Naciones Unidas nombre una comisión especial que investigue todas las acusaciones y los elementos de juicio que el señor Cabello tiene para su defensa. Porque es que están involucrados también gobernadores, el de Aragua, Tarre de la Isamí, todo ese está un grupo de gente involucrada en narcotráfico. Y me parece, como periodista, como persona, como ciudadano venezolano, como ser humano sobre todo, que debe aclararse la situación. Por una sencilla razón, no se puede permitir las drogas en el mundo. No se puede permitir. Y si hay algunos antecedentes, y menos en una autoridad, yo pienso que el planteamiento suyo de acudir a la Corte Penal Internacional sería una buena salida para que se esclarezca de una vez por todas, porque quien no la debe, pues no la teme, indiscutiblemente. Hay que salir y limpiar el nombre del país, el nombre de la persona. Hay que buscar limpiar los nombres de la persona, porque tampoco se puede estar aceptando que se le diga así, usted estuvo involucrado en hechos de droga, por ejemplo, como lo estuvo Wally McClellan, donde habló de muchos venezolanos, de personas, tal de la Isamí, aquí, por cierto, de Mérida, que estuvo involucrado, de mi hermano, de un dirigente político, en esta serie de hechos, y esto corrompe mucho lo que es el sistema y pone en duda lo que es el propio gobierno. ¿Por qué? Porque se compromete no el gobierno, sino también el Estado venezolano. Es muy triste que se diga que este es un narcoestado. Palabra que sí, no vale la pena, no tiene sentido. Me gustaría ya una última reflexión suya sobre este tema y, por supuesto, cómo se preparan ustedes, la oposición, para los efectos de la unidad, cuando ya vienen unos comicios electorales. Mucha gente piensa que diciembre está muy lejos, diciembre está aquí mismo. Y la meta es, ¿cuántos diputados o qué porcentaje en la Asamblea Nacional? Ciertamente que el tema del narcoestado, el tema de las denuncias que se han formulado, nos tienen que preocupar a todos los venezolanos. Y Dios quiera que esto quede bien claro. Si no es cierto, que se aclare. Y si esto se comprueba, pues que sean sancionados los señores que tengan
alguna vinculación con estos hechos criminales. Lamentablemente, todo se silencia. Ahí está el caso de Wally McClay. Lo trajeron de Colombia, cerraron la posibilidad de que el juicio fuera público, metieron el caso en un congelador y los señalamientos que Wally McClay hizo contra un grupo importante de militares y políticos de la Quinta República ha quedado en el congelador. Ahora tenemos este nuevo evento. No van a decir que es la oposición venezolana, que estamos denunciando al señor Cabello, no, es uno de los oficiales a quien el presidente Chávez llamó héroe de la patria en el 2002. El hombre que ondeó la bandera. Que ondeó la bandera en el Palacio de Miraflores. ¿Por qué ese señor se fue? ¿Por qué ese señor decidió decir lo que está diciendo? ¿Qué pasó ahí? ¿Será que vio tantas cosas que lo sacudieron interiormente para asumir esa conducta? ¿Será que tuvo una desaveniencia con la cúpula roja y fue a inventar cosas al imperio, como dicen ellos? ¿O de verdad ese señor conoce las andanzas de estos ciudadanos y está poniéndolo en conocimiento de la comunidad internacional? Bueno, si, como usted lo dice, el señor Diosdado Cabello no debe nada, pues yo seré el primero en despojarme de la inmunidad parlamentaria, dejar esa investidura y someterme a una investigación internacional imparcial, porque aquí no hay confianza en los poderes públicos. Entonces, bueno, una comisión de la verdad internacional que estudie este asunto, de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, tantos organismos internacionales que pueden cooperar en esclarecer la verdad, y la verdad va a surgir a flote. Si lo que dice este señor Salazar es cierto, bueno, que el señor Diosdado Cabello asuma su responsabilidad, pero si lo que dice es falso, también que él asuma su responsabilidad. Lo que no puede seguir es despachándose el tema insultando a los demás como hace de ordinario la gente de la cúpula roja. Cada vez que se les señala de algo, lo que viene es una andanada de insultos. Cada vez que se les cuestiona, una andanada de insultos. Recientemente, por ejemplo, hubo un documento muy serio, muy sesudo, muy doctrinario de la Conferencia Episcopal respecto a la crisis del país. Y la respuesta de los voceros de la cúpula roja no fue, oye, vamos a escuchar o no estamos de acuerdo con la expresión de los señores obispos. No, fue el insulto parejo. Ese es el estilo de estos señores. Pero que no le digan nada a ellos, porque entonces se ofenden, entonces se muestran como damas a las que se les tocó su dignidad. No, señor, ustedes metieron al país en una dialéctica de confrontación, de descalificación, y ahora les molesta que les digan cosas. Pónganse duros en la piel, porque nosotros bastante que hemos soportado esa campaña. Y en la parte final, ¿cómo se prepara para las elecciones? Ya viene diciembre. Nosotros estamos listos. El porcentaje. ¿Aspira a tener mayoría? ¿50-50? ¿40-60? Nosotros queremos tener una mayoría cómoda en la Asamblea Nacional, trabajaremos para lograrla y estaremos unidos todos para lograr que el pueblo venezolano acuda masivamente a votar. 3 propuestas que le pueda dar al venezolano. Que haga una cola, con gusto. Hacemos colas todos los días sufriendo para adquirir alimentos, para adquirir medicina. Bueno, hagamos una cola con gusto, la de ir a votar para lograr una gran mayoría parlamentaria y comenzar el cambio en Venezuela. Muchísimas gracias, César Pérez Vivas, dirigente de COPEC, por haber estado acá en actualidadigente.com. Estos micrófonos, este espacio está completamente abierto, porque yo sí creo que en la democracia, en la libertad de expresión, la libertad de información, porque he sido víctima, ¿no? Porque estoy demandado, simple y llanamente, por el gobernador de Mérida, por haber hecho uso de la libertad de expresión y de la libertad de información consagrada en la propia Constitución. Por eso es que yo creo mucho en los medios de comunicación alternos. Es una posibilidad, es una ventana para dar a conocer las situaciones, no solamente de este gobierno, sino de los que vengan en el futuro. Porque quien lo haga mal, tenemos que criticarlo. Quien lo haga bien, chévere, se le reconoce todo. Así que continuaremos viéndolo, si Dios lo permite, por actualidadigente.com. Será hasta una próxima oportunidad. Estuvo con ustedes Horacio Contreras.